bienvenidos, buenas tardes y bienvenido y bienvenida a todas y a todos a este coloquio, a esta charla que vamos a mantener de una forma, intentamos que lo más dinámica posible, pues con tres artistas de reconocido prestigio y de una trayectoria más que consolidada, como son Isidro López Aparicio, Fernando Bayona y Santiago Ibáñez. Estamos aquí en un domo que, bueno, la Fundación Unicaja celebra su 10º aniversario y en un sitio tan especial que ya ha recorrido las 8 provincias andaluzas, pues permite establecer diálogos, permite establecer encuentros, pues celebrando precisamente esa apuesta por la cultura, por el desarrollo, por la innovación y, en este caso, por el arte. Bajo el título Los lenguajes y caminos del arte andaluz, tanto Isidro López Aparicio como Fernando Bayona y Santiago Ibáñez, vamos a intentar, desde la experiencia, desde la forma de entender el mundo, desde su temática, desde su forma de trabajar, pues apuntar ciertas pinceladas de cómo actualmente, un poco la deriva, ¿no?, hacia dónde vamos, dónde estamos, un poco el panorama y bueno, qué experiencia cada uno nos puede aportar, ¿no? Es muy complicado resumir la trayectoria de cada uno de ellos, pues porque su trayectoria es inmensa y solamente algunas pinceladas nos pueden quizá ayudar a contextualizar un poco más, pues, esa, ¿no?, la experiencia de la que estamos hablando. Isidro López Aparicio, bienvenido. Gracias. Nace en San Esteban del Puerto, de Jaén, artista, comisario y catedrático de la universidad. Su obra tiene un fuerte carácter político y social y él parte de los contextos a partir de los cuales desarrolla reflexiones y se expresa a través de instalaciones, nuevos medios, fotografía, dibujo, arte, nación. Cualquier recurso es válido para desarrollar artísticamente ese compromiso humano, ese activismo social y medioambiental que tiene Isidro en su trabajo. Creo que podría ser interesante ver parte de su obra, pero es muy importante que tengamos presente que el trabajo de Isidro López Aparicio está catalogado en los museos más importantes a lo largo de todos los continentes, desde la Tate de Londres, en Jordania, la Galería de Arte Moderno de Palermo en Italia, el Atrium de Vitoria. No sé si quieres comentar algo de las piezas mientras van pasando. Bueno, hay algunas piezas que con esta vinculación con Jaén quizás eran interesantes comentar. En este caso es Artium, el Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco, pero yo trabajo siempre con las cosas que hay in situ. Entonces, ¿puedes pasar? Son objetos. Yo, por mi familia, vengo de familia de carpinteros y de carreteros de San Esteban del Puerto, y con ellos construyo y voy construyendo con los referentes que va viendo. ¿Puedes pasar más? Ahí igualmente, en este caso vas construyendo cosas de distinta manera. Eso está en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. ¿Pasa? O esto, por ejemplo, trabajo con jabón, o sea, que forma parte de mi origen. Es cuando con mi abuela hacíamos jabón con el aceite y la sosa cáustica, y en este caso es, bueno, una obra, no voy a entrar en la complejidad, pero que por toda Latinoamérica, en todos los países se ven haciendo esas bolas de jabón con los distintos tipos de grasa, y el tutorial son mis padres haciendo el jabón, ¿no? Y discutiendo de cómo se hace y demás. Pues sigues pasando, hacemos rapidito. En este caso son puertas que tienen la referencia con las puertas del pueblo,
que generó todo ese tipo de instalaciones. Pasa, lo vamos a hacer así muy rápido, o en este caso lo he puesto en una imagen, este es el premio de Purificación García de fotografía, que en este caso he trabajado mucho con esas cortinas que en verano hemos tenido toda la vida en el pueblo, de cuando salían las moscas y demás, y entonces en este caso de China. Pasa, pero que veáis todos esos vínculos que tenemos naturales, que hemos vivido en el día a día aquí en Jaén, en mi pueblo y demás, pues son, en este caso para mí Nacho Criado es alguien siempre referente, en este caso un referente hacia Pepe Paliu, nuestro museo, sigue pasando. O en este caso, esto fue una pieza que la ha puesto porque Fernando estuvo comisario, es un pueblo de Málaga, pero si os dais cuenta, por ejemplo, en un sitio donde don Fernando y yo pues nos encontramos súper a gusto, porque para nosotros quedábamos con las personas mayores a hacer pestiños, y la manera de gestionar las cosas, yo gestiono las cosas con el pueblo. Entonces, con las personas en las que sé tramitarlo, y al final termino generando este homenaje que junta la fe con su tradición. ¿Pasa? Igual que esto, con respecto a toda la despoblación de los pueblos, pasando, aquí, en este caso el Reina Sofía, y se tiene en relación con los juegos que hacíamos en el patio. O sea, en este caso era la exposición Playground que se hizo en el Reina Sofía, me llamaron para que participara y mi participación fue una partitura de los juegos de coro, del corro que hacían con la hermana y demás. Puedes pasar, se convierte en un performance significativo. O en este caso las maletas, para mí que toda la vida que nosotros nos fuimos a Granada y somos el típico, la familia se fue a una Sevilla, otra a Granada, otra a Murcia, estábamos siempre con la maleta, es otro de los elementos que siempre ha formado parte. Esto fue el premio de esculto. Pasa. La maleta en este caso, esto es el premio de Obra Berta de Extremadura, que es un homenaje a las mujeres mayores. Esto es lo que había dentro de una maleta de una persona mayor que cuidaba a un nieto. Son los objetos que pertenecían a ellos. ¿Pasa? Aquí otro de los objetos con los que he trabajado, si os dais cuenta, son los lápices de carpintero. Además son los lápices de carpintero, es una exposición en Estados Unidos, pero los lápices también, por otro lado de la familia, teníamos un pequeño negocio y cuando mis abuelos fallecieron, una de las cosas que nos llegaron, heredamos, fueron cajas de lápices con los que he seguido trabajando. Puede seguir. Lo que quería mostrar es ese vínculo, igual que los planos que teníamos siempre de los olivos, de lo otro, pues se han ido convirtiendo, en este caso son en Alemania, en Inglaterra, en Francia, que he trabajado con eso. Intento conectar que dentro de nuestra obra, por lo menos a mí, siempre ha habido algo, sigue pasando, como referente. En este caso ya sí me meto, esto en Siria, yo mi trabajo que tiene que ver en el ámbito social y político, he trabajado de estas cosas muy cercanas, pero después progresivamente mi vida me ha ido llevando a sitios como Siria, y esto fue un sitio de una televisión local que la desmontaron con una intervención que hubo, y con eso monté ese tententieso que formaba parte yo por el lado de familia soy de carretero, y esa era esa rueda. Se pasa, y ya son solamente dos cosas que son obras que para mí son importantes y significativas, porque han sido casi 20 años trabajando con las minas antipersonales. Ese ingenio, esa escultura móvil, va estampando en el desierto la palabra free repetidamente, y está movido, que esto para mí es importante, porque también el patronaje, yo siempre le copiaba a mi madre el burda, los patrones, no sé, seguro que hay gente aquí que se acuerda del burda, y este es el traje de las mujeres saharauis. Entonces yo andé sobre el terreno minado hasta que ese aparato explotó, y esa es la película, el largometraje Latido de Mina, que ha sido sobradamente premiado y demás, y ya me parece que es la última, no, hay dos más y ya está. Esto, bueno, una de las cosas que para mí tiene que ver con mi vida y con mi familia y demás es el compromiso. Me he jugado la vida quizá demasiadas veces, pero esto fue colgado en Palestina, en frente de los francotiradores israelitas, para generar este Guernica. Son 7,77 por 3,49, las medidas del Guernica, con esa pintada de Guernica Palestina. Y ya por último quería poner, aquí está, Vito fue la que comisarió y la que realmente dio germen a esta obra, que es ahí en Vilche, dentro del Festival Cosa. Es un espacio escénico, son farolas que encontramos en el depósito del pueblo, donde veía que al final podía construir, ninguna de esas cosas estaba allí, eso fue la primera farola original que tuvo, y de esta manera podía construir toda la memoria de ese pueblo
y al mismo tiempo un espacio escénico, porque esas farolas que se cruzan están pensados para todas las bambalinas, para que cuelguen y puedan tener un teatro en espacio público que sea abierto y eso. Y con eso ya está, os doy una pincelada de esas vinculaciones que creo que la obra, aunque no haya ido mucho al extranjero todo y demás, pues al final nuestras raíces siguen estando un poco ahí. Sí, sí, además es verdad que a lo largo de la conversación veremos que las raíces, o sea, el que todos tengáis en común el haber nacido en Jaén, pero no en Jaén, sino en pueblos de la sierra de Jaén, al final no sé de qué manera os condiciona o no, eso ahora después lo hablaremos, o está presente, ¿no?, en vuestro trabajo. Pero bueno, ahora pasamos a presentar a Fernando Bayona, que efectivamente nace también en una aldea, Montizón, de Jaén, una aldea curiosa, ¿no?, peculiar. Luego ya, si quieres, nos cuentas, ¿no? Licenciado en Bellas Artes también en Granada, ¿no?, esa emigración, ¿no?, de la que hablábamos, de que lo normal era irte a Granada a estudiar, ¿no? Completa su formación con un máster de fotografía y diseño visual en la Universidad Nava, en Milán, más cursos y residencia con prestigiosos artistas y fotógrafos, tanto a nivel nacional como internacional. Su trabajo expuesto también en centros expositivos de América, Japón, Europa, Túnez, España, ferias internacionales, al igual que Isidro y que Santiago. Sus proyectos también han sido distinguidos con una gran cantidad de becas, como Iniciarte, Desencaja, el Begat, Agencia Magnum también, y Nava en Italia, la universidad también, así como premios nacionales e internacionales, pues de estampa a la propia de la Fundación Unicaja o el Sony World Photography Awards también. En la actualidad compagina su trabajo, intenta compaginar su trabajo como artista con la docencia y la investigación en el Departamento de Didáctica de Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Granada, y también lo tenemos en la Universidad de Jaén recientemente, junto con lleva a cabo la coordinación y dirección de becas de residencia de producción artística, además también de la gestión cultural. Para entender un poco mejor su trabajo y su línea y un poco sus inquietudes, podemos ver un pequeño vídeo que precisamente se le verá trabajando a Fernando. La línea creativa de Bayona se define por el desarrollo de imágenes donde la narratividad. Sus imágenes se caracterizan por una cuidada puesta en escena, donde los decorados y localizaciones, así como los elementos que en ellas se insertan, son tan importantes como los personajes que desarrollan la acción, sirviendo a su vez para definir su psicología, sentimientos y actitudes. La especial atención del vestuario, el maquillaje y la peluquería de los actores, así como el minucioso estudio de la iluminación, son otros de los elementos que caracterizan su producción. Su estética, a medio camino entre la tradición pictórica clásica europea y el neorrealismo, determina sus creaciones en una especie de realidad ficcionada muy cercana a la imagen cinematográfica. La obra de Bayona reflexiona sobre las relaciones afectivas y la identidad del sujeto. Aborda el amor como concepto clave del comportamiento humano y las consecuencias que éste provoca, indagando en los aspectos más íntimos de nuestra relación con los otros. En sus obras, profundiza en las bases más esenciales que constituyen la psicología del ser humano y, por extensión, del sistema social jerárquico que éste ha creado para sí y lo somete a un régimen de control de la libertad del individuo. La violencia, el sexo, la pasión, la represión, el miedo a la enfermedad o a la soledad suelen ser otras de las líneas argumentales que inspiran su producción. El tiempo, bien sea su recuerdo o el paso de éste,
su alteración, modificación o uso por la historia, los órdagos de poder o el propio espectador, es otro de los temas recurrentes en sus trabajos. Pues bienvenido. Bien. Gracias. Y por último, Santiago Idañez, también jiennense, nacido en Puente de Génave. Santiago estudia también Bellas Artes en la Universidad de Granada y a partir de aquí empieza a participar en numerosas exposiciones, recibe más de un premio, beca de reconocida prestigio a nivel nacional e internacional. Él realiza exposiciones tanto en España como en el extranjero, en galerías y museos como desde el CAD de Málaga, el Villa de Libia de Roma, el Whitehorse Art Center de Pekín, el Lázaro Galdiano de Madrid, en Berlín, en el Museo de Instituto de Cultura y Arte de Sevilla, el Instituto de Cervantes de Palermo, en Estocolmo, en Palma de Gran Canaria, en Monterrey, y etcétera, 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 etcétera. Como comprenderéis, ahí tenemos que resumir mucho la amplia trayectoria que tienen los tres artistas que tenemos aquí. El trabajo de Santiago Idañez, no sé si quieres comentar algo, Santiago, pero podemos ir viendo las imágenes, si te parece. Vale, no sé lo que hay. Pero... Por eso. Estuve viendo el otro día en Murcia. Esa luz se puede quitar, es que es criminal. Sí. Por lo menos bajarla un poquito. Pero mientras, pongo, si quiere, un poco en contexto, el trabajo de Santiago se caracteriza sobre todo por una técnica basada en el expresionismo, caracterizado por rechazos amplios, dinámicos y con un manejo audaz de la materia. Sus obras suelen tener un carácter visceral e inmediato y reflejan una energía y una emotividad muy intensa. En su trabajo vemos tanto rostros como de animales o humanos, figuras realistas con pocas pinceladas que transmiten una gran intensidad emocional. Idañez trabaja con el dramatismo. Sí, ¿Quieres comentar? ¿Puedo comentar esta Sí. imagen? Que miro hacia arriba porque ahí no se puede mirar. Que esto es una instalación basada en unas pinturas romanas que estaban en Prima Porta. Prima Porta es Villa de Libia, en Prima Porta, a las afueras de Roma, era la mansión de Augusto, el emperador. Entonces descubrieron en el siglo XIX un semi-hipogeo, un edificio enterrado a 3/4 partes, como sistema de refrigeración, con un jardín idílico. Esas pinturas están arrancadas y están en el Palacio Máximo, que es el mejor museo de arte romano. Entonces, cuando yo estuve en Roma, en la academia, hice una versión de esas pinturas, que son estas, y me invitaron a exponerlas allí. Es una pieza que mide 3,15 por 30 metros, lo que es el perímetro del comedor, y se pueden ver el 15 de mayo, ya hago propaganda, en el Museo de Bellas Artes de Valencia. Va a estar unos 3 meses, supongo. Hay algunos detalles del trabajo este en el que se ve precisamente, Sí. ¿no? El trabajo ese que hablábamos tanto de los rostros humanos como los animales, ¿no? Los pájaros, todo Sí. lo que es el paisaje, ¿no? Que construye. Sí, en este caso lo que quise hacer en mi estancia en Roma fue, después de vivir muchísimos años en Berlín, yendo y viniendo, unir un poco el espíritu centroeuropeo, se puede decir, con el Mediterráneo. Entonces, para eso, justo me estaba leyendo un libro de un austriaco que se llama Thomas Bernhard, y tiene un libro muy duro que se llama Extinción, y en ese, él es muy ácido, no era mi pretensión ser ácido con mi pieza. Él habla, un austriaco que vive en Italia dando clases de italiano y recibe un telegrama que han muerto sus padres, y de camino a su pueblo, para el entierro, se dedica a criticar un poco la sociedad pequeño burguesa filonazi de la Austria de aquel tiempo. Básicamente, no era mi idea tanta connotación política en mi pieza, pero sí cojo una chica rubia de carácter ario que tiene la mirada perdida
con alusión un poco a esa pérdida de inocencia y a esa pérdida un poco del concepto de paraíso, que es justo lo que contrapongo a esa chica, que es como ese jardín idílico muy parecido a la pintura original. Solo que yo le cambié todos los pájaros, porque yo empecé pintando pájaros y le he puesto los que más me han gustado. los más próximos, sí. Estamos viendo aquí otro tipo de trabajo. Sí, esta pertenece a la exposición Die Fledermaus, que se pudo ver aquí en Jaén y en la Carolina. Es un proyecto que hice en conjunto con María Ángela Díaz Barbado. Sí. Y Die Fledermaus significa el murciélago en alemán y tiene que ver con ese mundo de la noche, del oscuro, del romanticismo, no solo alemán. Y hicimos 13 piezas a 4 manos, son las que estamos viendo, las hemos hecho entre los dos. Y ahora se puede ver un resumen en la Fundación Rodríguez Acosta en Granada, hasta fin de mayo. Ahí solo hay 17 piezas, pero se reabre el espacio porque es un espacio maravilloso, es monumento nacional y estuvo cerrado sin poder exponer allí 12 o 13 años, ¿no? Y ahora se reabre y parece ser que va a tener otra vez un programa. Si os parece, podemos precisamente arrancar, ¿no? o empezar a meternos un poco en faena, raíz un poco, ¿no? de lo que comentaba incluso Santiago, ¿no? de intentar unir como dos tradiciones, ¿no? o dos formas de pensar, sentir, ver, incluso, ¿no? de trayectoria, ¿no? En este caso tenéis en común haber nacido, como decía antes, en poblaciones pequeñas de la Sierra de Jaén, no solamente Jaén, sino en esas poblaciones. ¿De qué manera eso os ha condicionado o está presente en vuestro trabajo? Y sobre todo, ¿cómo os condiciona eso la decisión de decir, bueno, me quiero dedicar a esto? ¿Tiene algo que ver de dónde venís? ¿A dónde estáis ahora? Fernando, por ejemplo. Yo creo que además son pueblos muy cercanos. Sí. Porque yo estudié en Santisteban del Puerto, aunque he vivido en Aldea Hermosa de Montizón, y Puente de Genave está al ladito. Sí. O sea que hay algo ahí, en ¿no? un marco geográfico sumamente estrecho. Y además hemos estudiado en la misma facultad, los tres, la de Bellas Artes de Granada. Es decir, que al final ese hilo conductor también era por cercanía, entiendo. Y porque también la de Granada era la más moderna en su momento. Sí, la que nos tocaba también. Era lo que nos tocaba. Pero sí que creo que eso te predispone a tener cierta sensibilidad estética o temática. O sea, evidentemente en el trabajo de Santiago hay una predisposición a temas muy vinculados a la caza, a lo carnal, a los animales incluso que utiliza. O la obra de Isidro, o sea, las cámaras, las típicas cámaras donde se almacenaba todo en los pueblos, pues es un poco quizá el germen de su imaginario. Y el mío también esa búsqueda necesaria de la belleza continuamente. Yo creo que tiene que ver mucho, o al final configura el vivir en una población tan pequeña, configura tu necesidad de búsqueda estética fuera. Y eso también nos condiciona a veces para marcharnos. Pero sí, no sé qué opinarán los de mis compañeros. Sí, bueno, de serie pues nos viene la infancia, es un momento de nuestra vida muy importante y que al final nutre la vida de cualquiera, sobre todo que se dedique a la creación, un poeta, un músico. Pues en mi caso, no solamente digamos lo antropológico de las situaciones que se pueden vivir allí, relativas a la manera de vivir, cómo se trabaja sobre la vida y la muerte, de qué manera tan cruel se puede vivir, sino a nivel estético también. En mi caso, yo soy pintor, se ha influido mucho el propio cromatismo de lo que me rodea, que vivo entre Sierra Morena y Sierra de Segura. Esos colores terciarios, secundarios, me vienen de serie, no tuve que hacer mucho esfuerzo. Yo empecé a pintar muy tarde, iba a ser paleontólogo y me dijeron que Bellas Artes era muy fácil y me metí. Es verdad que era fácil. Bueno, es verdad que también me gustaba mucho. He tenido suerte, menos mal. Pero entre lo que te aporta tu infancia y tu entorno y lo que te nutre luego tu vida, pues, la Facultad de Bellas Artes, lo que tú has estudiado, tus compañeros, todo, la historia del arte, pues sale un poco tu palabra.
La verdad es que, o sea, hay que sumar muchísimos artistas, porque de Jaén, si empezamos a hacer el listado de además todos amigos, cercanos, y hay coincidencia en el sentido también de que Jaén, como que todos hemos tenido que emigrar en algún momento, en el caso artístico, o sea, todos hemos tenido que coger, salir, ir, y la realidad es que siempre que uno se va, en vez de alejarse, sin embargo, es cuando te das cuenta un poco de esos pequeños hilos invisibles que tiene ahí. Porque realmente yo creo que ninguno hemos tenido ninguna voluntad de tener presente a Jaén, así de sencillo. Pero si intentas trabajar con cierta coherencia, no negándote a ti mismo, sino asumiéndote quién eres, dónde están tanto tus prometidas, como tus discursos, tus relatos y demás, pues al final, cuando miras hacia atrás, dices, otra, pues sí, me identifico. Sí que hay. Hay como líneas constantes. Me acuerdo de un comisario que hubo un momento, porque yo un momento pues era como artista que quería ser no catalogado, pero de pronto eso sacaban un catálogo de artistas, no sé qué, de lo otro, demás, y entonces te sacaban programas y te sacaban, y decía, yo que he intentado escaparme de esto, pero al final no podemos escapar de quienes somos si intentamos ser medianamente coherentes, ¿no? Y yo creo que sí hay cosas que ahí o que no han activado. ¿Por qué? Mucha gente pregunta, ¿por qué de Jaén hay tantos artistas y tan buenos? Porque te digo, de verdad el listado es brutal, ¿no? O sea, de gente extraordinaria. Y yo creo que ha tenido que ver con esa, entre comillas, la palabra quizá no es afortunada, pero de hambruna, de necesidad de migración para volver a estar, ¿no? De búsqueda también, ¿no? Entonces ahí yo creo que sí. Y Jaén en su propia abundancia y escasez hay cosas que te marcan, ¿no? El hecho también de haber salido precisamente primero para formarte, ¿no? Y luego pues para desarrollarte tanto dentro de Andalucía, ¿no?, como fuera de nuestras fronteras, ha hecho que vosotros tengáis una visión bastante amplia y también bastante a lo largo del tiempo de cómo se trabaja o cuál es el panorama artístico, creativo, fuera de nuestras fronteras y dentro de nuestras fronteras. Ya no digo Andalucía, que también, ¿vale? Pero o sea, vosotros que habéis tenido un recorrido a nivel internacional, incluso residencia, ¿no?, a nivel de estar viviendo, no solo visitando, sino viviendo, ¿cómo definiríais el contexto internacional y el contexto nacional? ¿Qué diferencias, sobre todo, encontráis entre uno y otro? ¿Quién se quiere lanzar? Wow. Yo en mi caso yo he vivido en 3 sitios. Efectivamente. En Berlín mucho tiempo, como unos 20 años yendo y viniendo. En Francia 3 años. París yendo y viniendo. Y en Roma 1 año y más, porque sigo yo. Y en concreto, para mí, la ciudad más interesante a nivel de arte contemporáneo. En conjunto me iría a Roma, pero a nivel de arte contemporáneo, Berlín, porque claro, Berlín es un crisol. Berlín es una ciudad que está llena de artistas de todo el mundo, españoles, italianos, ingleses, franceses, norteamericanos, sudamericanos, de todos lados. Y entonces lo que he visto es que allí cada vez es más una ciudad más estándar, porque yo conocí un Berlín vacío y ya se ha llenado, pero todo se hacía, tuve grandísimos artistas y hacían en un portal, o sea, una expo de Jonathan Messe o artistas de primer nivel, Mauricio Gatelán. Tenías allí una galería muy modesta y lo mismo lo tenías en un grandísimo museo. Y esa espontaneidad sí me chocaba en comparación con España, que grandísimos artistas normalmente solo exponen en grandes sitios, una buena galería o un museo, salvo particularidades, ¿no? Eso sí. Y luego la educación. En Berlín, en Alemania en concreto, aparte que es un país que tiene otro nivel adquisitivo y eso al final manda. En concreto en la universidad, los baremos a nivel en la Facultad de Bellas Artes en concreto, los parámetros que se usan para elegir gran parte del profesorado, no todo, no es los parámetros académicos, no son los méritos académicos, son los artísticos. Y entonces allí lo que buscan es este artista,
y los propios artistas buenísimos se pegan tortas por entrar en la universidad. Eso aquí en España no pasa. Son otros méritos, son méritos, hay de todo, ¿no? Claro que hay muchos artistas dando clases, pero diría que prima más el mérito académico. Vosotros podéis hablar mejor de eso que yo, que estoy conozco un poco por María Ángeles. Pero, claro. Pero sí que tienes razón que aquí lo que prima es a veces la titulitis. O sea, cada evento, cada acto que haces pides un certificado, ¿no? Para, al final, cuando te presentas a esa plaza, es desgraciadamente a veces no que quien mejor ejerce esa capacidad artística, sino quien ha llevado un poco esa labor de ratón de a veces de biblioteca y ha publicado artículos y esto, lo otro, y después no tiene nada que ver con sus capacidades artísticas que a priori a mí, en una facultad de Bellas Artes o de Educación Artística, deberían de primar. Y totalmente de acuerdo. Aquí priman otras cosas. Y sí que es verdad que la capacidad económica de un país también determina la posibilidad de acceso o a la adquisición o a la cultura. Si tienes que pagar una entrada a un museo para poder apreciar la obra de un artista, pues si no tienes desgraciadamente unas capacidades, pues no puedes pagar esa entrada. También hay que romper una lanza a favor, en este caso aquí en España, porque el acceso a la cultura es gratuito, en la mayoría de los casos. Por tanto, aquí también quizá habría que romper una lanza a este favor. Y yo creo que sí, totalmente de acuerdo con lo que estaba planteando. Berlín, yo he vivido también bastante tiempo en Italia, en Milán en concreto, y se nota en las capitales ese bullicio. O sea, y también, hablando quizá a nivel social, en España a veces denostamos un poco la cultura, no la apreciamos lo suficiente. Hay a veces una gran oferta cultural y te encuentras los espacios vacíos. Esto quizá también deberíamos, como sociedad española, reflexionar al respecto. No sé qué opinará Isidro. Sí, yo además, mi trayectoria siempre ha sido como invertida, más bien fue siempre internacional y progresivamente fue hacia adentro. Y obviamente las estructuras condicionan tremendamente. O sea, lo vivimos en Jaén. O sea, realmente todos los artistas de Jaén realmente hemos desarrollado nuestro trabajo en otros sitios donde había estructura. Realmente es difícil generar una internacionalidad desde un sitio donde no hay unas plataformas que te ayudan a difundir. Y el mismo España pasa igual. Realmente España es como... No tiene una estructura. Hay un esquema que hice hace ya por lo menos casi, pues iramos ya para los 30 años, para el Reina Sofía, que estamos trabajando sobre el mundo del arte y era el ecosistema del arte. Y tiene una forma de ojo y ha ido evolucionando a lo largo de los años. Y ahí se ve lo importante que son todas las estructuras y todos los flujos necesarios para que los artistas estén. Tuve mucha gracia porque en el centro de ese ojo yo ponía a los artistas, la situación creativa. Juan Luis Moraza, un gran artista y buen amigo, él me decía: Isidro, pero no está bien eso, porque en el centro del mundo del arte no están los artistas. Y es verdad, la realidad es no. Pero yo como artista reivindico, es un acto político. Y todos esos actores que hay alrededor son necesarios para que fluja, ¿no? Y la gente normalmente se queda solamente en la historia de artistas, galeristas, ¿no? Pues ya fíjate, cuando hay una ciudad en la cual no hay una galería que tenga una presencia internacional. En Granada teníamos Sandunga y ya no lo tenemos, ¿no? O sea, en Jaén no hemos tenido una galería que haya tenido presencia en Arco, que es una feria nacional, no es algo que... Todo eso son plataformas que ayudan a construir un tejido. Pero a eso se le suman miles de otras estructuras que pueden estar desde a nivel de abogacía, gente que controle los derechos. Ahora comentaba, es verdad que ahora mismo, por ejemplo, en Granada hay un movimiento muy positivo, súper bueno. Pero, por ejemplo, perdonad que hable de Granada, pero no hablar de Jaén también, porque son taras, en el sentido de las buenas prácticas. O sea, yo he sido presidente, fundé la Federación Nacional de Artistas Visuales y llevo más de 15 años trabajando con el Estatuto del Artista, intentando vincular, y me entristece cuando en Andalucía, por lo general, realmente no se mantienen esas buenas prácticas a la hora de pagar a los artistas. Siempre decimos lo mismo, pues se le paga a los trapartistas, se le paga a los electricistas, pero después a los artistas difícilmente. Y nosotros hemos salido de una estructura en la cual el mismo Ministerio de Educación y Ciencia no pagaba
a honorario. La primera vez que ha pagado un honorario ha sido a partir de una situación con ellos de trabajo. O sea, hay una cuestión de pedagogía que hay que hacer y que tiene que cambiar, y que otros países lo mismo sí ya las tenían. Yo, por ejemplo, en Finlandia, pues claro, el nivel. También porque la democracia está bien entendida, la democracia sea activamente participativa socialmente. Entonces, en este caso, las asociaciones de artistas de Holanda son súper potentes. De Holanda, que fue el primer sitio donde yo estuve y demás, allí tienen Pictura, que es la asociación más antigua de Europa, que viene del mundo gremial, y no tienen complejo a la hora de reivindicar, mientras que nosotros todavía seguimos en conceptos en los que en las cajas de ahorros te ponían y te hacían un catálogo, y ese era el honor y el orgullo, y nosotros estamos desde un ámbito profesional reivindicando pagos como corresponde a un sector profesional que genera riqueza. Y eso es un camino que, bueno, en España va cambiando sin lugar a dudas, pero todavía tiene que cambiar. Sí, de hecho, Santiago lo apuntaba, ¿no?, al principio, o sea, directamente está muy relacionado con la educación. O sea, que es la base, ¿no?, la estructura base, pues para ese complejo, ¿no?, el que dices que parece que tenemos, ¿no?, que no esté ese complejo, esa espontaneidad, ¿no?, de poder generar en cualquier momento, sin necesitar grandes, a lo mejor, ¿no?, instituciones o grandes anclajes, ¿no? De hecho, los tres habéis desarrollado pues, distintos roles, ¿no?, dentro de vuestra profesión, no solamente como creadores, sino pues como comisarios de exposiciones, como gestores culturales, llevando residencias, galerías, ¿no? O sea, habéis aportado a todo ese entramado artístico y creativo, no solamente desde el punto de vista del autor, sino también como gestor, ¿no? ¿Cómo veis en cada uno de esos papeles cada uno de vosotros? O sea, ¿qué veis que podéis aportar desde cada uno de esos roles a precisamente este entramado del que estamos hablando? ¿Qué dice Isidro? No quiero... Yo creo que lo que podremos aportar es la propia experiencia como artista. Es decir, si montas una galería y previamente has sido artista, sabes de cuáles son verdaderamente las necesidades. O cuando eres gestor cultural, si previamente has estado en el escalafón más bajo, y hablo del escalafón más bajo porque el artista es el último peldaño, porque al final es el que tiene un sistema más precarizado. Todo el mundo cobra. Es decir, cuando en una exposición, en un museo, en un centro cultural, se expone la obra de un artista, tú eres quien invierte fundamentalmente en la producción de la obra, las enmarcaciones, si me apuras incluso a veces hasta en el transporte. Y todo el sistema que hay generado, todo ese tejido, cobra menos tú, porque a veces no están ni siquiera contemplados tus honorarios. Pero en cambio sí, el del director del museo, del señor o la señora de la limpieza, guardia de seguridad. Pero es que todo el mundo vive gracias a que el artista decida apostar por la producción de su propia obra. Quizá ahí radica también uno de los grandes problemas, pero también una de las grandes virtudes de lo que nosotros podemos llegar a aportar a esto, cuando cambiamos o saltamos a otra figura que no es la de artista. Y esto también es una cosa para reflexionar, porque el sistema artístico está muy precarizado. Cuando termina la vida útil de un artista, en la mayoría de los casos no tiene ni años cotizados, si no se ha dado de alta. Entonces, esto también es interesante a tener en cuenta, porque en el mejor de los casos, si están contemplados honorarios para el artista, vale, ha cobrado, pero tiene que darse de alta de autónomo, y a veces esto es difícil de asumir el pago. Solo el 2,7% de los artistas en España han cotizado suficiente para tener una pensión contributiva. Esos son los estudios dentro del grupo de investigación que yo he desarrollado. Esos para son poder... datos. Y lo tristemente es que encima estamos tan poco profesionados que solamente esos estudios que he llevado desde el grupo de investigación son los únicos datos que tenemos, que la gente me pide que lo actualice, pero yo no voy a estar siempre... Pero bueno, eso es lo primero. Pensión mínima encima. Sí, claro, evidentemente. Mínima, cotización mínima, esa es la realidad, y sobre eso es lo que tenemos que trabajar. Por eso falta mucha profesionalización. Con lo que comentabas perdona, Fernando, que te he interrumpido. Sí, continúa. De hecho, yo creo que Isidro podría aportar también datos muy interesantes, porque en otros países, o incluso Santiago, en otros países, imagino que con este estudio que realizaste,
En otros países sí que se da de alta incluso el artista cuando hace una exposición, durante el periodo en el que se está desarrollando la exposición. Por lo tanto, al menos tiene cotizado algo. Entonces, aquí en España eso es impensable. No, son mil cosas. Por ejemplo, hablando ya de artistas, galerías, ferias, los artistas españoles, las galerías españolas juegan en desventaja con las galerías francesas, claro, inglesas, puesto que aquí el IVA es el 21 y compites con una galería. Muchas veces los artistas estamos en distintas galerías europeas, y si la francesa cobra el 5% de IVA, que es el caso, y la española el 21%, es mucho dinero, al final compran a la francesa. Claro. Y además, es que precisamente ahora en Arco tuve una reunión con el Ministerio y estábamos en esa historia, porque a esto que comentan, que era la reivindicación, hubo por parte de la galería un apegón general y demás, y la intentaba explicar porque, bueno, hay una posibilidad ahora mismo muy abierta, porque realmente, aunque el IVA lo pone la Unión Europea, hay una serie de unas 300 áreas que puede decidir el país, pero nos encontramos con cierta demagogia política porque consideran el mundo del arte como algo elitista, y en este caso, en el momento en que está la cultura en España, así lo interpreta, y le intenta explicar que es que estamos además en un mercado global, en el sentido de que es que esa galería no solamente es que no tienes que irte a Alemania, es que en Arco están las dos una enfrente de otra. Entonces se genera un agravio comparativo brutal, en el cual es fundamental esa reducción del IVA para ser competitivo a nivel. Son muchas medidas. Y con respecto a la gestión que preguntaba, yo la verdad es que siempre, además, normalmente me cambian, pero siempre pongo primero artista, después no sé cuánto, después catedrático de Bellas Artes, lo último porque al final todo emana para mí de ahí. Realmente yo no puedo dar docencia, respeto mucho a quien da docencia de libro, pero yo necesito compartir, ¿no? de una realidad, ¿no? Y cuando he trabajado, y es verdad que he trabajado en muchas cuestiones de gestión como muy potente, pero siempre ha sido con cierta perversión desde la defensa del artista. Por ejemplo, Artist Pension Trust es como un pivote que montó el Ulrich, la Elena Ochoa, o sea, todos los grandes comisarios a nivel mundial. Fue una galería mundial. Tenía sede en Alemania, en Inglaterra, en China, teníamos como almacenes en todos los sitios. Entonces me contrataron como comisario. Yo no quería como comisario, pero me interesaba entrar para precisamente revolucionar eso. Primero porque solamente había otro comisario español, y el comisario español hacía gala de que no nominaba a artistas españoles, que es otra cosa que en ese ecosistema es fundamental que todos entrecocemos. Cuando los coleccionistas españoles hacen alarde de no tener no coleccionar artistas españoles, cuando los profesores, yo me acuerdo dando clase en Inglaterra hace cerca de 25 años, ya tengo 25 o 30 años, dando una conferencia, me di cuenta de que qué hacía yo hablando de Frank Stella, William Hayter, si yo conocía artistas, ¿no?, extraordinarios, de los que podía hablar. Entonces yo, desde hace muchos años, siempre hago referencia de artistas como Fernando y Santi. O sea, todo hay que tejerlo para estar. Entonces yo, por ejemplo, en esa función lo que hacía era nominar. Era el comisario con menos éxito que había allí, porque yo lo que hacía era nominar. Cogía gente, preparaba su obra, paquete, y conseguía que comisarios de China, de Estados Unidos, pudieran valorar obras de artistas españoles que si no nunca lo hubieran visto. Nunca lo verían. Entonces yo siempre que he trabajado eso, es verdad que como artistas, cuando hacemos comisariado o lo otro, tienen características diferentes, y yo creo que son un poco más disruptivas por el hecho de que lo hacemos como no podemos separarlo de nuestro propio ámbito de creación. Y actualmente, un poco por lanzar un poco de esperanza, ¿no?, y ver que hay, ¿no?, como todavía posibilidades de que se van sembrando, ¿no?, cosas, ¿qué iniciativas pensáis que se están llevando a cabo actualmente en el panorama artístico cultural español, que penséis que realmente están haciendo pues tanto que se dinamice el mercado, como que coleccionistas accedan, ¿no?, a obras, como que el público acceda también? Y pues lo mismo hemos transmitido una idea, ¿no? Yo muy esperanzado. Por ejemplo, ahora Arco mismo
Cuando me preguntaban la revista y eso, pues, no, está absolutamente consolidado. No hay una diferencia de feria de Marco en México. O sea, es una feria profesional. Ahora mismo el sector en España de arte contemporáneo está verdaderamente profesionalizado. Por primera vez tenemos en 9915 una asociación de coleccionistas. Podrán ser mejor, podemos tener críticas, pero la realidad es que por primera vez España tiene un tejido mucho más profesionalizado. Esperanza, y entonces aquí hago una historia que es la conciliación cultural. Desde el mundo de los artistas llevamos reivindicando una historia que es con el Estatuto del Artista, que es una de las esperanzas que tenemos de cambiar. Realmente todas las modificaciones que se están llevando a cabo repercuten principalmente para el mundo del espectáculo, el mundo del cine, el mundo del teatro, siempre asalariado. El Estatuto del Artista se ha convertido en una intelequia imposible, porque es el artista, el intérprete y el trabajador de la cultura. Pensando estrictamente en lo que serían los artistas, no solamente los artistas visuales, la reivindicación que estamos luchando desde hace mucho tiempo es la conciliación cultural, que implica varias cosas. Es que se pueda facturar indistintamente de la situación fiscal en la que uno tenga y se pueda también desgravar indistintamente de la situación fiscal en la que uno tenga. Eso ayudaría a modificar totalmente, a que fluyeran mucho más las situaciones y podrían ser mucho más compatibles, sobre todo porque el regalo del siglo XXI ha sido la longevidad. Tenemos gente con 80, con 90 años extraordinaria y esperemos que nosotros vivamos tanto y tenemos que mantener una carrera durante mucho tiempo. Y muchas veces lo que se ha hecho ha sido acelerar. Fernando, por ejemplo, que es un poco más joven, ha vivido esta historia de las becas de juventud. ¿Te acuerdas que alguna vez decía, es que ya con 35 ya no tengo becas, no sé cuánto, lo otro? Yo creo que nosotros no nos pillamos tantas becas. Da vergüenza presentarse. Entonces, ha habido una aceleración de las carreras cuando realmente la longevidad lo que nos permite es poder compatibilizar con otras situaciones y que las carreras vayan madurando sin tanta exigencia, ¿no? Entonces, esperanza sí hay, o sea, creo que sí hay cosas positivas, muy positivas. Sí, todavía somos artistas emergentes Santiago. En algunos casos, Santiago. Hay becas en las que todavía somos artistas emergentes. Hablando de rarezas, digamos, es triste que sean rarezas, pero son pinceladas de luz. Por ejemplo, está el pueblo de Genalguacil, que todos hemos estado allí. Isidro tiene una instalación maravillosa. Una foto maravillosa. Que tiene un museo de arte contemporáneo, un pueblo de 400 habitantes en la serranía de Ronda. Es ejemplar. Está puesto, no sé en qué nivel, pero vamos, después de los 4 o 5 museos importantes de Madrid, te colocan Genalguacil. El alcalde es un encanto bueno, porque está muy bien hecho, está hecho con criterio. Otro proyecto ya mucho más faraónico, que nace del romanticismo también. No sé si conocen la Fundación Cerezales en León. Y fue un señor de León que emigró a México, hizo fortunas, se hizo millonario, muy millonario. Es el dueño del Grupo Modelo, Coronita, no sé si os suena, ¿no? Pues murió y dejó dinero para que se creara en su pueblo, que era Cerezales del Condado, un pueblo pequeñísimo, como el mío, como vuestros 1000 habitantes. Y tiene una fundación que, desde la arquitectura hasta los proyectos, una fundación que une arte y naturaleza. Es una joya. Allí en la sierra tenemos Música en Segura. Música en Segura, que aunque es un festival de música clásica que organiza Daniel Broncano, el hermano del humorista. Y nosotros en el pueblo tenemos una pequeña sala de exposiciones que la gestiono yo con mucha humildad y sobre todo es interesante porque son los amigos los que llevan las piezas y vienen a verme. No hay es muy precario todo, pero bueno, en 10 años hemos hecho expos interesantes. Bueno, aquí cerca tenemos... Bueno, ahora mismo hay un festival en la Carolina. Claro, efectivamente. Claro, a eso me refería. De casas, que yo también puse con María Ángeles, claro. Sí. Pero es verdad que en Jaén ahora va a salir una publicación que coordina Pepe Lebrero, que es sobre el arte de Andalucía, que precisamente lo financia Unicaja. Y yo llevo uno de los capítulos que es sobre cosas alternativas. Y realmente cuando le mandé el capítulo a Pepe, se sorprendía, porque decía, ha sido una pequeña pesadilla, porque realmente en Andalucía pasan muchas cosas y en Jaén hay muchas cosas. Esto que ahora mismo, pues este museo ahí en la Carolina, en las exposiciones de mucho nivel y
que viene de otras iniciativas previas, que ha evolucionado y demás, lo que se merece es un apoyo institucional. Pagamos todos muchos impuestos para que la cultura al final se convierta en una cuestión decorativa y no se apoye con la fuerza que debe de tener. Y Jaén, sin lugar a dudas, necesita. Yo creo que si algo que tiene que salir de aquí es que los artistas han demostrado que tienen mucha capacidad y que estamos para apoyar a Jaén, sin lugar a dudas, siempre que nos han llamado, cualquier cosa. Y iniciativas como esta tienen que ser apoyadas institucionalmente si nos queremos poner en el mapa, porque tienen la gran posibilidad de tener embajadores a nivel de todo el mundo. Sí. Una cosa, la galería, hablando de otro proyecto de Jaén, para mencionarlo, está la Renacer. Renace, una pequeña galería que hay en Baeza, que con sociedad municipal también, pues ya empieza a hacer ferias, no está en Arco todavía, pero tiene un buen criterio y yo creo que lo están haciendo bien. Bueno, es lo único a nivel de galerías que hay en la provincia. Pues yo creo que llegado a este punto podríamos seguir, ¿no? Porque hemos lanzado como hemos abierto muchas puertas que dan como para mucho diálogo. Pero bueno, yo creo que ya es el momento de que si alguno queréis compartir, queréis preguntar o queréis pues compartir alguna reflexión. A mí me gustaría que alguien hablara un poco más del festival de la Carolina, si podéis abundar en el tema. Seguro que hay alguien que participa o que puede... O cualquier cosa de precisamente de Jaén que queráis compartir, que habéis participado, que tenéis desde la Escuela de Artes también, Ángela. Sí. Sí, bueno, la Escuela de Arte siempre ha tenido mucho peso dentro de lo que es la educación dentro de Jaén y la provincia. Y es verdad que esto, ¿no? Comentabais, estos momentos de cambio, un poco de transformación, las escuelas, las instituciones, que al final un poco son como el primer cimiento que se pone en la formación de futuros artistas, pues verá que tenemos mucha responsabilidad. Se hacen pequeños gestos, pequeñas actuaciones, que unas veces tienen más éxito, otras veces tienen menos éxito, pero hay un como cierto romanticismo en el educador y en la educadora de pensar que hay una vocación de alguna manera detrás de todos los que se acercan a la escuela y que de alguna manera se va a despertar, ¿no? Y es muy importante el apoyo institucional y el apoyo de entidades como la Fundación Unicaja, instituciones privadas también, de los propios artistas, ¿no? que estáis dentro o fuera de la frontera continuamente, pues es importantísimo precisamente para que se vean el propio alumnado que se acerca a los centros de estudios como las escuelas de arte que es posible. Que hay ejemplos, muchas veces ellos necesitan ver ejemplos reales, porque al final eso es inspiración y eso te da, ¿no? Te da como esa fuerza para decir, oye, pues se puede, ¿no? Si de esos pueblecitos de la sierra, ¿no? Se ha llegado... Granitos de arena, y hacen falta, claro. Sí, al final son referentes, ¿no? Que tú tienes y que el alumnado necesita, por supuesto. Pero más allá de eso, quizá la gran asignatura pendiente que tenemos es la educación artística. El sistema ha reducido progresivamente las horas de educación artística. Difícilmente vamos a crear una cantera que consuma arte si seguimos reduciendo las horas de educación artística o en la mayoría de los casos es de una mala calidad, que a veces muchos docentes que la imparten ni siquiera son especialistas en la materia. Por tanto, no hay ni siquiera una especialidad. Sí que la hay de inglés, de francés, pero ¿por qué no de educación artística? Por tanto, si no somos capaces de generar esa cantera, difícilmente cuando crezcan van a consumir arte. Creo que ahí es donde deberíamos de reflexionar profundamente. Sí, es importante, ¿no? Porque nosotros lo que sí que consumimos todos, sí o sí, es imagen. Y precisamente donde menos educación visual hay en los centros. No la hay, ni siquiera. La hay.
directamente. En la mayoría de los casos no saben interpretar una imagen o difícilmente sabrían interpretar los códigos que tienen delante de su ojo. Por tanto, vivimos en el mundo de la imagen, la estamos consumiendo en el scroll de nuestras pantallas, de nuestros teléfonos y no sabemos lo que estamos viendo, ni tampoco sabemos de dónde viene la imagen, la referencialidad que hay, de dónde esto que les parece tan sumamente moderno quizá a las nuevas juventudes es el refrito de un refrito de algo que ya estuvo más que consumido anteriormente. Sí, bueno, filosofía creo que también mermó. También, cierto. Todo viene por ahí. Y eso es fundamental. Sí, yo creo que la educación, creo que desde abajo se empieza a valorar menos el esfuerzo que se valoraba y hay que empezar a saber escribir y leer, que ya se sabe. Por ejemplo, yo no voy a decir facultades, pero exámenes con una cantidad de falta de ortografía y el decano decía, da igual, pero ¿cómo va a dar igual si no sabe escribir? Pues si no sabe escribir es que no sabe pensar. Entonces hay que empezar desde abajo un poco a poner pilares sólidos y a valorar el esfuerzo y bueno, mimar la cultura y el pensamiento.